luces, todos, leámoslo ahí fuerte, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, cual no hay mudanza ni variación. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad. Dios, gloria a Dios. Hermanos, hace 8 días les estaba hablando. ¿Alguien recuerda de que hablamos hace 8 días? ¿De qué? De la esperanza, amén. Gloria al Señor. Hace 8 días estaba hablando de la esperanza. Hermanos, hace 8 días, que la esperanza cristiana se diferencia claramente de las demás definiciones de esperanza. La esperanza cristiana marca una pauta diferente a cualquier otra esperanza. Y la respuesta a eso es que yo puedo tener esperanza en el médico, pero el problema es que el médico no tiene el control de todas las cosas. Así que él va a buscar la solución a mi problema, pero él no tiene todo el poder. Pero el cristiano que tiene su esperanza y la tiene puesta en Dios, su esperanza es diferente, porque en quien tiene su esperanza lo puede hacer. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted puede creer eso en esta mañana. Nuestra esperanza es diferente. Les decía que, hermanos, en el cristianismo la verdad y la esperanza no se pueden separar. La verdad camina del lado de la esperanza. Amén. Pero hoy, eso hablamos hace 8 días. Y hoy, aunque quiero hablarle de en quién tenemos, así que hoy vamos a hablar del carácter de Dios. Porque yo necesito saber que tengo esperanza, pero también necesito entender en quién la tengo. Amén. ¿Quién es mi? ¿Cómo actúa Él? Para que usted entienda en esta mañana que caminar con Él vale la pena. Que pararse firme en Él vale la pena. Que creerle a Dios vale la pena. Amén. Que lo que Dios dice aquí no está ensayando, hermano. Y yo quiero decirle a todos, a los jóvenes, a los padres, antes de tu yo, obedécele a Dios. Es que Dios dice, pero yo pienso, es que yo no aguanto. No, ten cuidado. Es que no es tu fórmula la que funciona. La fórmula que funciona es la que dijo el que nos mandó esta palabra. Amén. A veces usted y yo hacemos lo que a nosotros nos parece, porque nos parece, porque no aguanto, porque la vida. Pero aplica esta fórmula. Esta no falla, la tuya va a fallar. Así que, hermanos, la fórmula que usted y yo apliquemos, créame que falla. Usted puede decirme, pastor, es que tengo esto. Te va a fallar tu fórmula, te falla. Puede que ahorita te funcione, en unos años falló tu fórmula. Pero hay una fórmula que no falla. Amén. Hay una fórmula que no falla. Y yo le digo a los jóvenes, esto no les va a fallar. Esto no les va a fallar. Dios no falla. Padres, esto no va a fallar. Lo que está aquí no va a fallar. Pero hay que entender quién lo ha dicho, amén. Y hay que empezar a confiar en Él. Y aunque todo vaya al contrario, usted necesita afianzarse en Él y decirle, le creo a Él, aunque las cosas vayan en un camino diferente. Amén. Hermanos, cuando hablamos del carácter de Dios, que en Él es en quien tenemos nuestra confianza, permítame decirle, hermano, que la Biblia nos está presentando a Dios de una manera en que usted y yo podemos confiar en Él y creer en Él. Hay 2 autoridades que nos hablan de quién es Dios. Una de ellas es la creación. Así que la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué pasa con eso? Que aunque alguien le diga a usted que Dios no existe, hermanos, el problema del que dice que Dios no existe es que cuando mira el universo
le toca retraerse. Hoy en el mundo sí hay ateos, pero la mayoría de ateos han tenido que cambiar su posición. Así que ahora ellos se han vuelto más agnósticos que ateos. Porque el problema de los ateos es que ellos dicen Dios no existe. Pero cuando miran el universo, señor Collins, ateo, defensor del ateísmo, de Dios, y decía Dios no existe. Pero cuando Estados Unidos a un científico de la talla de este señor lo colocó a la cadena del genoma humano, cuando lo estudió, se volvió creyente en Dios. Porque él estudió el genoma humano, él es un científico. Y cuando lo estudió y lo miró y lo analizó, él dijo, increíble, esto es perfecto. Esto es algo asombroso. Esto no puede venir de una explosión. Esto no puede venir de la nada. Detrás de esto hay alguien. Pues él después se paró a dar conferencias y dijo, Dios sí existe. Porque la secuencia de casi 3.500 palabras que tiene el genoma humano, y sin haber una sola línea de error en esa secuencia, esto no viene ni de la casualidad, de una gran explosión. Hay alguien que está detrás de todo esto. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Qué bueno creerle a ese Dios, hermanos. Qué bueno creerle a ese Dios, aleluya. Qué bueno confiar en Él, amén. Así que cuando la Biblia nos describe a Dios, en el pasaje que estamos leyendo, bueno, les decía que hay dos autoridades. Una es el universo, ¿verdad? Pero la otra autoridad que nos cuenta quién es Dios es la Biblia. Porque el universo no nos puede hablar, nos habla de su grandeza, sí, al observarlo, al mirar el sol, la luna, las estrellas y toda la creación. Y a los que niegan a Dios, es la creación finita del universo. La creación finita del universo, hermanos, consiste en que, para darle un ejemplo, usted ve la plataforma, ¿verdad? No a los muchachos, la plataforma. ¿Cómo está? ¿Cómo ve usted cada línea en ella? ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve este diseño que hay acá? Parejo, ¿verdad? Organizado. Pero eso nos deja entender que alguien tuvo que haberlo organizado y diseñado. Pues el mundo tiene algo que se llama el diseño finito del universo. La ciencia se fue y dice, increíble. Aunque querramos negar a Dios, este universo está creado y de una manera exacta. La distancia del sol a la tierra para no quemarnos es la precisa. Si estuviésemos más cerca de él, nos quema. Si estuviésemos más lejos del sol, nos congelamos. Si no hubiese el equilibrio entre el día y la noche, el mundo tendría problemas. Nosotros tendríamos problemas para nuestra vida. Si no existiesen, hermano, el tiempo del frío y el calor, tendríamos problemas. Si no existiesen las 4 estaciones, el mundo no funcionaría igual. Así que maravilloso. Amén. Maravilloso, hermano. Maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. Así que es importante. Los cielos nos cuentan de Dios, pero hay detalles. Así que yo no puedo conocer a Dios, el amor de Dios, viendo el sol. Puede que lo analice y lo define y diga, qué lindo es el que creó esto, y mire el sol que nos dio para calentarnos. Pero ya no puedo irme más allá. Pero la Biblia entonces ya usa para hablarnos del carácter de Dios. Te dice, te habla y te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Así que la Biblia ya nos habla algo más del carácter de Dios y empieza a meterse ya con quién es Dios en su esencia, en su carácter, en su estructura. Amén. Así que el pasaje que leemos nos empieza a hablar de ese Dios en quien tú tienes tu confianza. Y al que usted y yo estamos llamados, si quiera Dios que esta mañana, usted que está en este culto y de YouTube puedan comprenderlo. Hermano, en este Dios se puede confiar.
Yo no sé si usted me escuchó esta mañana. En este Dios se puede confiar. A este Dios se le puede creer. Hermano, lo que Él ha dicho se cumple. Dice, empieza diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre de las luces, en el cual, hermano, de Dios no viene lo malo, de Dios no viene la maldad ni el pecado. No, Él no nos manda la maldad y el pecado. Puede que la permita en el contexto humano, pero Dios es una fuente de bondad. Amén. Así que entienda eso. Dios es la fuente de la bondad. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero me gusta la última parte porque está diciendo cómo es su carácter y dice, en Él, dígalo duro, hermano. Aleluya. Aleluya, 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 hermano, eso ya es grande. Que la palabra le diga a usted que el Dios en quien usted tiene su confianza no cambia. Usted sabe qué tal que Dios fuera emocionalista como nosotros. ¿Usted ha puesto a pensar eso? Que Dios fuera emocionado, ni usted ni yo estábamos aquí. Porque usted hay días que usted ha amanecido, perdóneme la expresión, descuadrado. Pero Dios no es emocionalista, Él no cambia. Él dice, te amo y te ama. Él dice, eres mi hijo y te voy a ayudar. Él es nuestro Dios y nos ayuda. Amén. Él dice, te voy a bendecir. Dios nos bendice. El mundo no está mal por Dios, hermano y amigos que están en esta mañana aquí. Eso te lo dice la gente y tratan de culpar. No está mal por Dios. El mundo está mal por nosotros. Porque yo no he seguido la señal. Aquí hay unas flechas. Yo no he seguido la señalización que Dios dice. ¿Quieres tener hijos? Bien, cuida esto y esto y enséñale. Cuida esto, haz esto. ¿Quieres tener un buen hogar? La mujer sabe que Dios le dijo unos requerimientos. No los quiere hacer, habrán problemas. Ahora y al futuro. El varón, Dios le dijo, haz esto, no lo hace, tendrá problemas ahora y a futuro. Pero hermano, el mundo no está mal por Dios, el mundo está mal por nosotros. Yo no sé si usted me está entendiendo esta mañana, porque este Dios es bueno. Hermano, este Dios es bueno. Amén. Amén. Y de eso le voy a hablar dentro de 8 días, de que Dios es bueno. Pero hoy déjeme hablarle del carácter de Él y de toda su estructura. Hermanos, la palabra de Dios nos da a conocer a Dios. Y la Biblia nos dice que ese Dios un día se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y eso ya me muestra otra faceta del carácter de Dios. Ahí en este versículo me dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Eso a mí me da alegría, hermano. Y yo poder tener un Dios al que yo me levanto a orarle y yo sé que Él no cambia y no varía. Amén. Que Él cumple lo que dice y Él lo hace. Amén. Pero déjeme decirle, la Biblia me dice que ese Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue a la cruz por nosotros. Y eso me muestra otra faceta de su carácter, y es que en su carácter Él es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia. Si vino y se metió entre nosotros, eso quiere decir que se identifica con su creación. Yo no me imagino un Dios de que no se arrime a nosotros. No me imagino un Dios como
creen algunos y como se predican algunas corrientes de Oriente Medio, donde se habla de Alá y se presenta un Alá que destruye, que consume, que acaba y que no hay cómo acercarse a Él. Pero déjeme decirle, hermano, el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, es un Dios que se acercó a nosotros y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Usted viene a este lugar, hermano y amigo, amigos que vienen a este lugar, quizás primera vez que usted viene hoy a este lugar, pero usted desde que empieza a entrar a este lugar, usted siente algo. Y si yo llamara a algún amigo, usted me va a decir: sí, pastor, yo sentí algo. Yo siento algo especial aquí. Yo siento que aquí uno siente algo glorioso y cantan, y yo siento una presencia extraordinaria, y yo siento un gozo, y yo siento un poder, y yo siento una autoridad aquí, y yo vengo aquí y mi vida es otra, pastor. Déjeme aclararle, eso no es por el pastor, ni pierda tiempo. Eso no es por el pastor. Eso no es por los muchachos tampoco que cantan. No. Pero es que aquí sí, en medio nuestro, hay alguien, aleluya. Hay alguien, aleluya. Está el Dios Todopoderoso en el poder de su Espíritu Santo, iglesia. En el poder de su Espíritu Santo. Él está en medio nuestro. Él es el que a usted sí le deja sentir cuando llega a este lugar. Él le deja sentir su gozo, su presencia, su poder. Aquí hemos visto milagros, hemos visto sanidades, problemas se han solucionado. Hermano, nuestra vida ha cambiado. Aleluya. Pero no por nosotros, porque hay alguien que se identificó con nosotros. Y eso me muestra el carácter del Dios en quien yo confío. Amén. Diga gloria a Dios. Jesús dijo en San Juan 14: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Así que Él se les estaba presentando en San Juan 14:7. Él se les estaba presentando y Él les dijo: yo soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él se les estaba presentando. Amén. Y les estaba diciendo: es que decidí habitar entre ustedes. Decidí venir y hacerme hombre y habitar entre ustedes para identificarme con ustedes, con su problema, con su situación, con su necesidad, con su crisis. Él se identificó. Amén. Pero déjeme decirle algo más del carácter de este Dios en quien usted y yo confiamos, hermano. Y yo le invito a que se pare firme ahí. Y cuando lleguen problemas, no digas que Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios se olvidó. No, Dios ni se olvida, ni te abandonó, porque Él no cambia. Él no varía. Amén. El que se va es usted, pero Él no se va. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos. Gloria al nombre de Jesús. Pero en su carácter, la Biblia lo describe como el Todopoderoso. Wow, qué bueno uno tener un Dios así, ¿no? No alguien que le diga a uno: yo le ayudo, pero hasta aquí no, ya no aguanto más. Yo le puedo ayudar, pero hasta aquí no más. No, pero el Dios que nos presenta la Escritura en su carácter, la Biblia lo describe como el Todopoderoso. Amén. Amén, hermanos. Diga gloria a Dios, aleluya. Yo no sé qué significa para usted la palabra todopoderoso, pero escuchemos de alguien que nos diga qué significa para usted esa palabra. Que todo lo puede. Eso quiere decir que su problema no es grande para Él. Su dificultad no es grande. Su enfermedad no es grande para Él. Sus miedos no son grandes para Él. Pero usted necesita conocerlo y confiar en Él de esa magnitud. En Génesis 17:1
Escuche lo que Dios le dijo a un hombre cuando lo llamó. Y me encanta esa presentación. Y hermano, esa presentación también es para nosotros. Y ese hombre al que el Señor se le presentó, ese hombre dijo: ah, ok, listo. ¿Tú eres así? Sí, yo soy así. Ah, bueno, listo. Leámoslo un momentico. Era Abraham todos. ¿Cómo vio usted esa presentación? Yo soy el Dios todopoderoso. Tuvo con rodeos. Ah, tú eres el Dios todopoderoso. Yo soy. Pues ese Dios un día le dijo: te voy a dar un hijo. Y él le creyó. Y luego ese Dios todopoderoso le dijo: entregar tu hijo en un sacrificio. Y ese hombre, ¿qué hizo? Le creyó. Porque Él es el Dios todopoderoso. Él le creyó. Pero también en eso que le creyó, Él sabía que Dios. Así que aunque le creyó y dijo: me pidió mi hijo y yo le creo a Él, pero también sé que Él es justo. Y sé que Él es el Dios que provee. Abraham, sacrifícame a tu hijo. No hay problema. Le llevó su niño, lo amarró en la piedra, levantó el cuchillo para sacrificarlo. Pero cuando levantó el cuchillo, él sabía que ese Dios es el que provee. Su hijo le preguntó: papá, aclárame esto. Yo he visto cómo se hacen los sacrificios. Padre, aclárame algo. Aquí estamos la leña, la piedra, pero yo no encuentro algo y es el sacrificio. Y ese hombre con fe le dijo: hijo, Dios se proveerá, Dios se proveerá. Abraham conocía a Dios, iglesia. Abraham conocía al Dios que le estaba hablando. Qué bueno que tú conozcas al Dios que tiene, hermano. Qué bueno que usted conozca al Dios que tiene. Qué bueno conocer a Dios. El mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce a Dios. El mundo tiene una idea de Dios tan perdida que felicito a los amigos que están aquí, porque esta mañana usted se va a ir de aquí conociendo un poquito más de Dios. El mundo no conoce a Dios. A usted le han presentado un Dios, la gente le ha explicado un Dios diferente al de la Biblia. Así que cada año lo crucifican y termina la Semana Mayor y la gente vuelve a lo mismo. Llega por ahí a fin de año, se consagran un poquito, vuelven y finalizando el año entran en carnavales, se desconsagran otra vez y terminan carnavales y entramos a Semana Mayor otra vez, porque ese es el Dios que la gente le han predicado y le han enseñado, y eso es lo que la gente conoce y eso es lo que ha vivido. Pero el Dios de la Biblia es diferente. El Dios de la Biblia es diferente, aleluya. Pero el que aprende a conocerle, hermano, entenderá la grandeza, la bondad, el amor y la misericordia de este Dios eterno. Yo quiero decirte, este Dios, hermano, conocerlo es una bendición inmensa. Oh, hermano, los que conocen a Dios han vivido experiencias extraordinarias con Dios. Así que Abraham le creyó a Dios y las experiencias de ese hombre marcaron su vida. Marcaron su vida. Isaías 42:8 vuelve y nos dice, leámoslo todos, Isaías 42:8. Luego segunda de Samuel 7:8 al 11. Leámoslo todos, por favor, Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, ni mi alabanza. Escúchelo, hermano, está presentando el carácter de un Dios celoso. Y qué bueno que usted entienda, este Dios no se anda, hermano, con que Él anda entregándole a otro, pidiéndole ayuda o aceptando que le den la gloria a otro. No, Él dice, yo Jehová, este es mi nombre. Y escuche, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultor. Hermano, Dios no se arrodilla ante nadie. Dios no le pide permiso a nadie. Dios no le pide consejo a nadie. Dios no necesita ser aconsejado. Qué bueno que usted lo crea en esta mañana. Qué bueno que usted levante su mirada y diga, wow, yo en que Dios estaba creyendo.
¿En qué Dios yo estaba poniendo mi confianza? Porque el Dios que me están predicando en esta mañana es un Dios que trasciende a todas las esferas de la vida. Es un Dios que tiene todo el poder, aleluya, que no tiene limitaciones ni en el tiempo. No hay barreras humanas ni distancias que Él no pueda solucionar. Él es suficiente. Amén. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 11. Estamos hablando del carácter del Dios en quien tenemos nuestra confianza. Así que yo no conozco su problema, ni sus miedos, ni sus temores, pero sí conozco al Dios que tiene usted y que yo tengo. Amén. Y yo le invito a que le crea. Escuche lo que dice, léanlo todos, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Le estaba diciendo: fui yo el que te tomó y te puso. Los hombres creen que son ellos, no, Dios dice: soy yo. Lo que pasa es que tú no lo entiendes. Sigue diciendo: y he estado contigo. Todos, duro, por favor. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan, más como al principio. Verso, dejemos hasta ahí, por favor. Hermanos, Dios le estaba diciendo a David: soy yo, no eres tú. No son ustedes, no son su fuerza, soy yo el que tiene el poder, el control y la autoridad, el que rige todas las cosas. Hermano, es Dios el que rige todas las cosas. No juguemos nosotros a ser Dios. Los hombres quieren creer en Dios como a ellos les parece. Déjeme decirle, casi cada persona tiene una idea de Dios. No se haga ideas de Dios. Él es Dios. No se haga formas o creencias de Dios. Él es Dios. Amén. Créalo como lo dice la palabra de Dios. Créalo como lo dice la palabra de Dios, hermano. Tranquilos, hermanos. Tranquilos. Ahora solucionamos. No se preocupe. Hermanos, créalo como lo dice la palabra de Dios. Él tiene el control de todo lo que existe. Éramos apenas unos niños nosotros en mi familia. Mis padres es evangelio. Y yo en mi familia somos 5 hombres. Así que en mi casa anhelaban mis padres tener una niña. Y varones. Pero nació mi hermana y se enfermó. Y se enfermó grave. Llegó un momento en que mi mamá ya estaba en la iglesia, había conocido a Dios, pero la situación de mi hermana se complicó en extremo. Así que le dijeron que no había que hacer por ella. Y sabe, mi mamá le dijo a Dios: Señor, ya me dijeron que no hay que hacer por ella, pero tú tienes el control. Tú eres el que puede obrar, el que puede hacer un milagro y obrar en la vida de ella. Hermano, eso es conocer un poquito el carácter del Dios en quien yo confío. Así que un hermano en aquel entonces oró a Dios por mi hermanita y mi mamá le dijo: hermano, por favor, le pidió y le dijo: hagan una oración por mi hija. Me dijeron esto y esto y esto. Y ella tenía su confianza, mi madre tenía su confianza en Dios. Así que los hermanos oraron. Hermano, Dios sanó a mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando tú conoces el Dios que tiene, el que en quien confía, Dios puede hacer lo que tú no te imaginas en favor tuyo. Pero hay que conocerlo, hay que creerle, hay que entender quién es Él, cuál es su carácter. Amén.
Porque a veces, hermano, yo puedo venir muy seguido, pero no conocer a Dios. Yo puedo venir muchas veces a la iglesia y no conocer a Dios. Yo quiero decirles, hermano, yo puedo venir a cuanto culto haya y no conocer a Dios. Hay gente que viene a la iglesia como los católicos, traen el catolicismo, lo guardaron la tradición, cada semana misa. Así que hay cristianos que cada semana, como traían la costumbre, se quedaron viniendo, pero no se preocupan por conocer el Dios en quien confían, el Dios a quien adoran, al Dios a quien sirven, al Dios a quien le entregaron su vida. Hermano, yo tengo que conocer a Dios. Amén. No solo venir, yo tengo que conocerlo y confiar en Él y saber que Él es mi Señor. Y también estar dispuesto a obedecerle. Porque, hermano, no solo es el Dios que me provee y que me ayuda. Yo también tengo que conocer el carácter de un Dios que Él sabe que yo soy su siervo. Y los siervos no hacen lo que quieren, sino lo que su Señor dice. Porque hay gente que Dios es mi Dios para que me solucione. Pero cuando Él dice, esto no lo puedes hacer, ellos dicen, pero yo lo voy a hacer. No es lo que tú y yo queremos, es lo que el Señor, quien es nuestro Señor, nos enseña que hagamos. Pero ¿sabes algo? Este Dios que es nuestro Señor y que rige tu vida y rige mi vida, no te va a exigir cosas que destruyan tu vida. Lo que te va a exigir es lo que bendice tu vida, lo que fortalece tu vida, lo que será bendición para tu vida. Déjalo que Él te guíe, aleluya. Aunque haya cosas que no entienda, Él te guiará para bien, aleluya. Diga gloria a Dios. Malaquías capítulo 3 verso 6 nos presenta otro perfil de su carácter. Porque yo, Jehová, ¿qué? No cambio. Por eso ustedes no han sido destruidos, dice el Señor. Digo, porque si yo cambiara, los destruyo. Pero por eso no los he destruido, porque yo no cambio. Ese es el Dios en quien usted confía esta mañana. Ese es el Dios a quien usted viene aquí a cantar, a adorar. Hermano, por eso cuando venga a cantarle, yo quiero decirle, así usted esté cansado, cántele. Claro, ahora tenemos la restricción de cantar, ¿no? Pero hermano, cuando usted venga aquí, no piense, usted no vino a cualquier lugar. Ni vino a ver al pastor. No. Por eso tenga cuidado con la actitud que asume cuando esté frente a Él. Cuando estemos aplaudiendo, no se quede sentado ahí. No. Apláudalo. Apláudalo. Porque es que usted está no ante cualquiera, está ante el que dice, yo no cambio. Usted está ante el Todopoderoso. Usted está ante el que tiene el control de todas las cosas. Usted está viniendo a alabarle y adorar al que puede cambiar su hijo, su hija, su familia, el que puede sanarle, el que puede ayudarle. Por eso no lo adore y no viva de cualquier manera ante Él, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 6, verso 13. Estamos hablando del carácter del Dios que tenemos. Y escuche esto, hermano. No tiene a nadie más grande que Él. Hebreos 6:13 dice la palabra de Dios: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, escuche, esto es bonito, hermano. Leámoslo todos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró. ¿Sabe por qué? Conozca su carácter, es que no tiene otro más grande que Él. No existe. Él dijo, no hay otro Dios, no conozco ninguno. No hay fuerte, no lo conozco, aleluya. No hay otro Dios, hermano, no le pare a Dios otro Dios que no lo hay. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sepa, yo soy el único, aleluya. Qué bueno que usted en esta mañana lo entienda.
Dios no tiene otro más grande por quien jurar, ni por quien hablar, ni delante de quien comprometerse. Hermano, Él es el que es todopoderoso. Amén. Amén. Él es el que... Aleluya. Diga aleluya. Diga aleluya. Usted a veces dice, hermano, con la ayuda de Dios yo voy mañana, ¿verdad? Pero Él no dijo con la ayuda de Dios voy mañana, no. Ni con la ayuda, porque no hay otro, no lo conoce, no existe. No, si Dios quiere, eso lo tiene que decir usted, lo tengo que decir yo, pero Él no lo tiene que decir. Amén. Hermano, qué bueno conocer el carácter del Dios que tenemos. Jóvenes, qué bueno que ustedes confíen en Dios desde su temprana edad y sepan que este Dios vale la pena creerle. Mamá, no cometas errores, créele a Dios. No hagas lo que te parece, haz lo que Dios dice. A veces uno hace lo que uno piensa, haz lo que Dios dice que hay que hacer. Dios dice, espera, aprende a esperar. No tomes decisiones por ti. El actuar a la carrera es lo que nos lleva a los fracasos. No actúes a la carrera, es que yo, deja tu yo y déjate guiar de Dios. Hermano, yo he aprendido en mis años de experiencia a esperar. Hay gente que impulsivamente toma decisiones. Yo he aprendido que lo mejor en la vida es saber esperar y he visto la mano de Dios. Y cuando a veces creía que yo tenía que obrar, Dios me ayudó, aguanta y esperé. Y vi después la mano de Dios obrando. Aprendí a esperar en Dios porque este Dios no tiene otro mayor que Él. Por lo tanto, lo que Él dice ya se comprometió y lo cumple y lo va a cumplir porque Él es fiel. Amén. Diga gloria a Dios. Yo quiero que usted entienda algo esta mañana, y es que como humanos nuestra percepción de Dios es limitada. Usted tiene y yo tengo una percepción de Dios limitada, porque nuestra percepción es limitada. Pero qué bueno en esta mañana poderle decir a Dios, Señor, ayúdame a entender más de tu grandeza. A veces nuestras oraciones es, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Y qué bueno decir más. Porque si yo lo conociera más, pediría menos ayuda y estaría dispuesto a confiar en Él. Abraham le creyó a Dios y Dios se le demoró 24 años para responderle una promesa. Sara le puso una manito. Es que yo creo que yo si hago esto, Dios dice, hubo un hombre que me esperó 24 años y vio mi respuesta. Aprendí a esperar en Dios y a confiar en Dios. Él no se equivoca. Hermanos, nuestra Dios es limitada. Puedas crecer en fe. Qué bueno que en esta mañana y en confianza y en saber quién es Dios. Porque eso es lo que ha hecho que muchos de nosotros tengamos grandes testimonios que contar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que Dios nos sanó, que Dios nos rescató, que Dios nos libró de la muerte, que Dios hizo grandes milagros, que Dios cambió nuestra vida, que Dios cambió nuestra estructura. Hermano, ese es el Dios que nosotros aprender a mirarlo, a confiar en Él, a levantarnos cada mañana y decir, Señor, yo confío en ti, yo creo en ti y en tus manos está mi vida y este problema y lo deposito en ti, Dios mío. Amén. No dejes que tu percepción limitada te opaque tu fe y tu confianza en Él. Amén. Por su conocimiento. No alcanza a dimensionar el poder de Dios. No alcanza a dimensionar la grandeza de Dios y cómo Dios obra, porque nuestra percepción humana es limitada. Por eso tomamos decisiones a la carrera. Por eso a veces lo más rápido es salir corriendo. Por eso Sara
le quiso dar una manito a Dios. Digo, yo creo que yo le puedo ayudar a Dios. Así que yo soy estéril, no puedo tener hijos. Dios hizo una promesa. Mi esposo ya es un viejito, camina ahí todo ya, ¿no? Y yo le voy a dar una manito a Dios. Yo creo que por aquí es. Y le dijo, allégate a mi criada. Duerme con ella y ella te dará un hijo. Y en la costumbre de ellos, cuando un amo, un señor de una casa dormía con la criada, al nacer el hijo, al recibirlo la señora de la casa, el hijo quedaba como de ella, porque ella era la dueña. Así que ella aplicó su fórmula humana. Yo te quiero decir algo, no apliques tus fórmulas, créele a Dios. Si Dios dice, confía en mí, espera en Él. No te apresures, confía en Él, aprende a conocer el Dios que tiene. Tu percepción humana te hará tomar decisiones erradas. Emprenderás caminos que no son correctos. Tomarás decisiones que mañana serán peligrosas. Pero qué bueno levantar la mirada y decir, el Señor ha dicho y yo le creo. Amén. Qué bueno esos cristianos que dicen, Dios ha dicho, Dios dijo que haría esto y yo le creo. Amén. Así se murieron los antiguos. Dios ha dicho y yo le creo. Qué bueno que usted en esta mañana pueda salir diciendo, Dios ha dicho y yo le creo. Dios ha prometido y yo le creo. Dios me ha dicho, espera en mí y yo voy a hacer, le voy a creer. Dios ha dicho, deleítate en mí y yo me voy a deleitar en Dios. No te apresures. No hagas lo que tú piensas. Entiende el Dios que tienes. Amén. Cuando alguien usted confía en Él y Él le dice, yo paso por usted, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Y si llega un vecino y le dice, yo creo que no va a venir, ¿usted qué le contesta? ¿Usted qué dice? ¿Por qué? Porque usted le conoce y dice, si no fuera a venir ya me lo hubiera dicho. Él no me ha fallado. Eso es ante un mortal. Hermano, ¿cómo no confiar usted cuando le llegue un pensamiento? Cuando el enemigo le ponga un sentimiento, cuando le siembre duda, le diga, termina, acaba con esto, destruye esto, toma tu camino. Qué bueno que tú te apoyes y digas, yo creo en mi Dios, aleluya. Dios ha cambiado, Dios ha transformado cosas, Dios ha cambiado seres humanos, Dios hace milagros, Dios hace prodigios. Pero necesitamos levantar la mirada y creerle a Dios. Porque nuestra percepción, hermano, ¿saben? Hay gente que ha llegado a decir, por lo mismo, porque la percepción de Dios y de la vida es limitada. Yo no sé si a usted le han dicho, los que son por ahí poco creyentes, no sé si alguna vez le han dicho, bueno, y Dios que tiene tanto poder, ¿por qué no acaba el mal? Sí, se lo han llegado a decir. Y la gente cree que no, es que para mí Dios debiera acabar el mal y debiera de terminar con los malos. Pues hermano, el único problema es que si Dios se decide acabar el mal, hace rato usted no estaba aquí, ni yo tampoco. Así que la gente lo que está diciendo es, Señor, ¿por qué no acabas conmigo de una vez? Pero él piensa que el mal está afuera, no, el mal está en nosotros. Amén. Así que la gente no entiende a veces nuestra percepción de la vida.